Cuando mi yerno me empujó al suelo en el aeropuerto después de quedarse con mis $50,000, no lloré. Sonreí en silencio. «Los pobres no pueden venir», gritó. Mientras subían al avión, yo solo hice una llamada telefónica. Lo que no sabían es que la puerta de la lujosa suite de hotel en San Francisco se cerraría en sus caras nada más llegar. Y ese era solo el primer paso de mi venganza. Mi nombre es Samuel Ortega. Soy un maestro jubilado viudo de 71 años. Un hombre que ha pasado su vida en las polvorientas calles de México. Los años han traído cansancio a mi cuerpo, pero también paciencia a mi espíritu. Durante toda mi vida, solo tuve un sueño. Ver San Francisco al otro lado del océano. Ver el puente Golden Gate con mis propios ojos. Perderme en la majestuosidad de ese gigante de hierro oxidado y caminar por esa fresca orilla, sosteniendo la mano de mi pequeño nieto. Era el sueño más puro e inocente de un abuelo. Sabía que, con mi pensión de jubilado, esto era solo una fantasía. Hasta ese día, mi hija Elena y mi yerno Leonardo entraron por mi puerta una tarde, como un rayo de esperanza. «Papá, te llevamos a San Francisco. Ya hemos organizado todo el viaje». Mis ojos se llenaron de lágrimas. El sueño de toda una vida, finalmente, se hacía realidad. El mundo pareció detenerse por un momento. Pero entonces, la voz de Elena rompió ese instante mágico. «Papá, solo necesitamos algo de efectivo para esto. ¿Podrías pedir un préstamo, por favor?» No lo dudé ni un segundo. Era mi sueño. Por supuesto que ayudaría. Fui al banco y pedí un préstamo de $50,000. Les di el dinero en secreto, como si fuera una pequeña contribución. «Para ayudar un poco», dije, con una sonrisa agradecida en el rostro. Lo que no sabía en ese momento es que esa pequeña contribución era el precio real de todo el viaje, el precio de todos mis sueños. Y llegó el gran día, el aeropuerto, la multitud, las voces de los anuncios. Mi nieto Miguel saltaba a mi alrededor, agitando su pasaporte como si fuera una bandera. «Abuelo, vamos a ver el puente, ¿verdad? ¡Al Golden Gate!», gritaba. Mi corazón latía con fuerza contra mi pecho. Llegó nuestro turno. Justo cuando iba a dar el primer paso para subir al avión, mi yerno Leonardo, que me había estado sonriendo hasta ese momento, de repente se puso delante de mí y se giró. Su rostro estaba helado. Ese hombre cálido se había ido, reemplazado por un extraño frío que no reconocía. «Tú no vienes, Samuel», dijo. No había ni rastro de emoción en su voz. Me quedé paralizado. Mi cerebro intentaba procesar esas palabras. «¿Qué? ¿Qué dices, Leonardo?», balbuceé. En lugar de responder, puso su mano en mi pecho y me empujó con fuerza. Mientras caía, esas palabras crueles resonaron en mis oídos como un látigo. «Este viaje es para la familia, no para pobres». Me derrumbé en el duro suelo. No sentí el dolor en mi hombro, sino el dolor en mi alma. La puerta del avión se cerró frente a mí con un golpe sordo, como la tapa de un ataúd, y mi sueño se elevó y desapareció frente a mis ojos, entre el rugido de los motores. Me quedé allí, solo en medio de la multitud. Mientras las lágrimas rodaban por mi rostro, el maestro jubilado dentro de mí murió, y en su lugar nació una ira helada. Esto no era solo el robo de un sueño, era un ataque al honor de un hombre. Lo que no sabían es que Samuel Ortega no era una presa fácil. Mientras ellos volaban hacia el cielo, bebiendo champán con mi dinero, yo ya estaba en el suelo, planeando el primer paso de mi venganza. Y este plan estaba a punto de convertir sus vidas en un infierno. Me levanté lentamente del frío suelo del aeropuerto, sintiendo las miradas curiosas de los transeúntes sobre mí, como agujas invisibles, clavándose en mi dignidad. Un agente de seguridad se acercó para ayudarme, pero yo rechacé su mano con un gesto cortés. No necesitaba compasión, necesitaba justicia. Mis rodillas temblaban, no por la debilidad de la edad, sino por la furia contenida que corría por mis venas como lava hirviente buscando una salida.
Caminé hacia la salida del aeropuerto con pasos medidos y deliberados. Cada uno de ellos era un recordatorio de que todavía estaba vivo, todavía estaba de pie y todavía tenía poder. La gente a mi alrededor seguía con sus vidas, corriendo hacia sus puertas de embarque, abrazando a sus seres queridos. Pero yo me movía en una burbuja de silencio absoluto, donde solo existían mis pensamientos y mi determinación. Una vez fuera, respiré el aire contaminado de la ciudad, como si fuera el oxígeno más puro del mundo, porque ese aire significaba que todavía podía luchar, todavía podía actuar. Saqué mi viejo teléfono celular del bolsillo con manos que ya no temblaban. Ahora estaban firmes como el acero templado en el fuego de la traición. Marqué el primer número de mi lista, un contacto que había guardado durante años, sin pensar que algún día lo necesitaría para algo así. La voz al otro lado de la línea respondió después del tercer tono, profesional y directa como siempre. Samuel, qué sorpresa escucharte después de tanto tiempo. ¿Qué puedo hacer por ti? Era Roberto Mendoza, un antiguo alumno mío que ahora trabajaba como gerente en el Hotel Mirador de San Francisco, uno de los establecimientos más lujosos de la ciudad, donde supuestamente mi familia se hospedaría. Le había enseñado matemáticas hace 30 años cuando era apenas un niño tímido con sueños enormes, y ahora ese niño se había convertido en un hombre influyente, con conexiones que yo estaba a punto de utilizar sin el menor remordimiento. Roberto, necesito tu ayuda urgente. Es sobre una reservación a nombre de Leonardo Martínez. Llegan hoy desde México. Hubo una pausa breve mientras escuchaba el teclear de su computadora al otro lado. Sí, aquí está. Suite presidencial por 2 semanas. Todo pagado por adelantado. ¿Hay algún problema? Mi sonrisa en ese momento habría asustado al diablo mismo. Cancela esa reservación inmediatamente. Di que hubo un error en el sistema de pagos, que la tarjeta fue rechazada y que necesitan presentarse en recepción con efectivo o resolver el problema financiero antes de poder acceder a la habitación. Roberto dudó solo un segundo antes de responder. Samuel, esto es muy irregular. Podría meterme en problemas. Yo conocía esa duda. La había visto en los ojos de mis estudiantes 1000 veces cuando enfrentaban decisiones difíciles. ¿Recuerdas cuando tu padre perdió su trabajo y yo pagué tus útiles escolares durante 2 años completos para que no abandonaras la escuela? ¿Recuerdas cuando te di clases extras gratuitas todos los sábados para que pudieras aprobar tu examen de ingreso a la universidad? No te estoy pidiendo que hagas algo ilegal. Solo te pido que me ayudes a enseñarle una lección a alguien que me robó mi dignidad y mi dinero. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Está hecho, profesor. Considéralo un favor pagado después de todos estos años. La reservación será cancelada en cuanto lleguen al mostrador de recepción. Colgué el teléfono y marqué el segundo número de mi lista. Esta vez era Patricia Ruiz, otra exalumna que trabajaba en la oficina de turismo de San Francisco y que coordinaba tours privados para visitantes VIP. Ella había sido una de mis estudiantes más brillantes, una chica que venía de una familia humilde, pero que tenía una mente privilegiada para los idiomas y las relaciones públicas. Profesor Ortega, qué alegría escuchar su voz. ¿Cómo está usted? Su entusiasmo era genuino, y eso me dio una punzada de culpa por lo que estaba a punto de pedirle. Pero la imagen de Leonardo empujándome al suelo borró cualquier rastro de remordimiento. Patricia, necesito que canceles todos los tours y actividades reservadas a nombre de Leonardo Martínez y Elena Ortega para las próximas 2 semanas. Diles que hubo una confusión con las fechas y que todo debe ser reprogramado. Pero asegúrate de que cuando intenten reprogramar, todos los espacios estén completamente llenos. Ella no hizo preguntas, no pidió explicaciones. Simplemente respondió con la lealtad de quien nunca olvida de dónde viene ni quién le ayudó a llegar hasta donde está. Cuente con ello, profesor. ¿Hay algo más que pueda hacer? Mi mente trabajaba a toda velocidad. Cada engranaje giraba con precisión mientras construía mi venganza pieza por pieza, como si estuviera resolviendo una ecuación matemática compleja.
Sí, necesito que me consigas el nombre y contacto del guía turístico que tenían asignado. Tengo planes especiales para ellos. Después de anotar la información en un pedazo de papel arrugado que encontré en mi bolsillo, hice la tercera llamada, esta vez a Miguel Ángel Santos, quien administraba el servicio de mi renta de autos en San Francisco, y quien me debía más que solo gratitud. Había sido el padrino de su boda hace 15 años después de que su propio padre lo rechazara por casarse con alguien de diferente clase social. Y ese gesto había creado un vínculo inquebrantable entre nosotros. Padrino, qué sorpresa tan maravillosa. ¿Qué lo trae por estos lados? Su voz era cálida y familiar, lo que hacía más fácil lo que estaba a punto de pedir. Miguel, necesito que canceles la reservación del auto de lujo que tiene apartado Leonardo Martínez. Dile que hubo un problema con su licencia internacional y que necesita presentar documentación adicional que tardará al menos una semana en procesarse. Mientras tanto, ofrécele el auto más viejo y pequeño que tengas en tu flotilla. La risa al otro lado del teléfono me indicó que había entendido perfectamente la situación. Padrino, usted nunca pide favores así a menos que alguien realmente se lo merezca. Considérelo hecho. Ese tal Leonardo va a manejar un Chevrolet del 95, con el aire acondicionado descompuesto y un olor a pino rancio que no se quita ni con milagros. Me permití una pequeña sonrisa ante esa descripción tan vívida y apropiada para lo que tenía en mente. Pero esto era apenas el comienzo, porque la venganza verdadera no consiste en golpes rápidos, sino en una serie de incomodidades constantes que van erosionando la paciencia y la felicidad de manera sistemática, hasta que la víctima se da cuenta de que nada, absolutamente nada, va a salir como lo planeó. Tomé un taxi de regreso a mi pequeño apartamento en el barrio de Tepito, ese lugar humilde que Leonardo tanto despreciaba con sus comentarios velados sobre gente de clase baja y ambientes peligrosos. El viaje me dio tiempo para pensar en los siguientes pasos de mi plan, porque esto no podía quedarse solo en arruinarles las vacaciones. Eso sería demasiado simple y poco satisfactorio. No. Yo quería que Leonardo y Elena sintieran exactamente lo que yo sentí en ese aeropuerto. Humillación, impotencia y la dolorosa comprensión de que habían subestimado gravemente a la persona equivocada. Al llegar a casa, me preparé una taza de café negro y me senté frente a mi vieja computadora, esa reliquia tecnológica que mis hijos siempre me decían que debería reemplazar, pero que yo mantenía porque todavía funcionaba perfectamente bien. Abrí mi correo electrónico y comencé a escribir una serie de mensajes cuidadosamente redactados, cada uno dirigido a personas específicas que formaban parte de mi red de exalumnos, colegas y conocidos que se habían esparcido por todo el mundo durante mis 40 años de carrera como maestro. El primer correo fue para Daniela Torres, quien trabajaba en el departamento de atención al cliente de la aerolínea que Leonardo y Elena habían utilizado para su vuelo. Daniela había sido una estudiante problemática en mi clase hace 20 años, una chica rebelde que todos los demás maestros habían abandonado como caso perdido. Pero yo vi algo especial en ella, un potencial oculto detrás de esa fachada de indiferencia y hostilidad. Pasé incontables horas después de clase ayudándola con sus tareas, escuchando sus problemas familiares y convenciéndola de que su vida podía ser diferente si ella decidía cambiar. Ahora esa chica rebelde era una profesional exitosa con el poder de hacer pequeños ajustes en el sistema que podían convertirse en grandes inconvenientes. Daniela, necesito un favor muy específico que sé que está dentro de tus capacidades, sin romper ninguna regla legal. Escribí con cuidado de no implicarla en nada que pudiera poner en riesgo su trabajo. Los pasajeros Leonardo Martínez y Elena Ortega tienen un vuelo de regreso programado en 2 semanas. Necesito que sus asientos sean accidentalmente cambiados a la última fila junto a los baños. Esos asientos que nadie quiere porque el olor es insoportable, y la gente hace fila justo al lado durante todo el vuelo. Además, asegúrate de que su equipaje sea el último en salir en la banda transportadora. Esas pequeñas molestias que técnicamente no son errores, sino casualidades del sistema.
Presioné enviar y continué con el siguiente mensaje. Este era para Javier Campos, un chef reconocido que había estudiado conmigo antes de descubrir su pasión por la cocina, y que ahora era dueño de varios restaurantes en San Francisco, incluyendo algunos de los lugares donde mi familia tenía reservaciones confirmadas. Javier me debía la vida literalmente, porque yo había sido quien llamó a la ambulancia cuando sufrió un ataque de apendicitis en medio de mi clase, y quien se quedó con él en el hospital toda la noche, hasta que sus padres pudieron llegar desde su pueblo natal. Javier, viejo amigo, necesito que canceles todas las reservaciones a nombre de Leonardo Martínez en tus establecimientos. Inventa cualquier excusa que suene creíble, una tubería rota, una inspección sanitaria sorpresa, un evento privado que ocupó todo el lugar, lo que sea que funcione. Y si es posible, recomiéndales los restaurantes más mediocres y caros de la ciudad, donde la comida es terrible pero el marketing es excelente. El tercer correo fue para Carmen Delgado, una mujer increíble que ahora trabajaba como supervisora en el sistema de transporte público de San Francisco, después de haber sido mi alumna más tímida y asustada. Una chica que apenas podía leer en voz alta sin tartamudear, y que yo ayudé a superar su miedo hablando con ella todos los días después de clase, sobre temas que le apasionaban hasta que encontró su voz. Carmen, sé que esto suena extraño viniendo de mí después de tantos años, pero necesito que los pases de transporte público que compraron Leonardo Martínez y Elena Ortega presenten problemas técnicos cada vez que intenten usarlos, que tengan que validarlos múltiples veces, que las máquinas los rechacen aleatoriamente, que experimenten esas pequeñas frustraciones tecnológicas que vuelven loca a la gente cuando está de vacaciones y solo quiere disfrutar sin complicaciones. Continué escribiendo correos durante las siguientes 3 horas, cada uno meticulosamente pensado para crear una experiencia turística que empezara como un sueño prometedor, pero que rápidamente se transformara en una pesadilla de inconvenientes menores, cancelaciones misteriosas y frustraciones constantes que no tenían una explicación lógica, pero que juntas formaban un patrón claro de mala suerte inexplicable. Contacté a Andrés López, quien manejaba el servicio de Wi-Fi en varios hoteles de la cadena, donde eventualmente mi familia terminaría hospedándose, después de que su reservación original fuera cancelada. Andrés había sido un estudiante brillante con problemas financieros, que casi lo obligaron a abandonar sus estudios. Pero yo organicé una colecta entre los otros maestros y algunos comerciantes del barrio para pagarle sus colegiaturas durante 2 años completos. Andrés, necesito que el servicio de Internet en la habitación donde se hospeden Leonardo y Elena sea extremadamente lento e intermitente. Esas velocidades frustrantes que te permiten cargar una página web después de 5 minutos de espera, pero que hacen imposible cualquier videollamada o trabajo remoto. También escribí a Lucía Mendoza, una abogada especializada en derechos del consumidor que había sido mi alumna estrella y que ahora tenía su propio despacho con una reputación impecable en California. Lucía me debía más que educación. Yo había sido quien la defendió cuando otros maestros la acusaron injustamente de hacer trampa en un examen, quien investigó el caso completo y demostró su inocencia cuando todos los demás ya la habían condenado. Lucía, necesito que prepares una demanda civil perfectamente documentada contra Leonardo Martínez por fraude y apropiación indebida de fondos. Tengo todos los recibos bancarios que prueban que yo saqué el préstamo de $50,000 y que lo entregué con la promesa explícita de que era para que yo pudiera acompañarlos en el viaje, el cual me fue negado de manera violenta y humillante. Quiero que esta demanda esté lista para ser presentada exactamente el día que ellos regresen a México. Que el oficial se la entregue justo cuando salgan del aeropuerto, pensando que sus problemas finalmente terminaron. Mi último correo de esa noche fue para Fernando Ruiz, un periodista de investigación que trabajaba para uno de los periódicos más grandes de México, y que había sido un estudiante mediocre en cuanto a calificaciones pero excepcional en cuanto a su sentido de la justicia y su habilidad para contar historias que tocaban el corazón de la gente. Yo había sido el único maestro que reconoció su talento verdadero,
y que lo animó a seguir el periodismo en lugar de la ingeniería que sus padres querían que estudiara. Fernando, tengo una historia para ti que va a resonar con miles de personas que han sido maltratadas por sus propias familias. Un maestro jubilado robado y humillado por su yerno. Después de financiar unas vacaciones soñadas de las que fue excluido violentamente. Tengo documentación completa, testimonios de testigos del incidente en el aeropuerto y una narrativa que va a hacer llorar a tus lectores y a exigir justicia. Terminé de enviar todos los correos cerca de la medianoche y me recosté en mi vieja silla reclinable, sintiendo por primera vez en horas que mi cuerpo recordaba que tenía 71 años y que había pasado por una experiencia traumática. Mi hombro todavía dolía del empujón, una molestia física constante que me recordaba la traición cada vez que me movía. Pero ese dolor era nada comparado con la satisfacción profunda que sentía al saber que las semillas de mi venganza ya estaban plantadas y comenzarían a germinar en cuestión de horas. Imaginé a Leonardo y Elena llegando al aeropuerto de San Francisco después de un vuelo largo, donde probablemente bebieron champán y se rieron de mí, planeando cómo gastarían el resto de mi dinero en restaurantes caros y tours exclusivos, completamente ajenos al hecho de que su paraíso vacacional estaba a punto de convertirse en una serie interminable de problemas y frustraciones. Los vi mentalmente llegando al mostrador del Hotel Mirador, cansados del viaje y ansiosos por ducharse y descansar en su lujosa suite presidencial, solo para ser recibidos con la noticia de que había un problema con el pago y que su reservación había sido cancelada. Podía imaginar perfectamente la expresión de shock en el rostro de Leonardo, ese hombre arrogante que siempre presumía de su éxito profesional y sus contactos importantes, siendo tratado como un cliente cualquiera con problemas de solvencia económica. La idea me hizo sonreír en la oscuridad de mi apartamento, una sonrisa que no era de alegría sino de justicia fría y calculada. Me levanté lentamente de mi silla y caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban en la noche como estrellas terrestres. Allá afuera, en algún lugar sobre el océano, mi familia volaba hacia lo que creían que serían las vacaciones perfectas, sin saber que cada reservación, cada plan y cada momento de disfrute esperado estaba siendo sistemáticamente desmantelado por una red de personas leales que me debían favores acumulados durante décadas de bondad y generosidad. Esa era la verdadera lección que Leonardo estaba a punto de aprender, que el dinero puede comprar lujos temporales, pero las relaciones humanas genuinas construidas con años de dedicación y amor desinteresado tienen un valor infinitamente mayor y un poder que ninguna cantidad de efectivo puede igualar. Pensé en mi pequeño nieto Miguel, el único inocente en toda esta situación, un niño de 6 años que probablemente no entendía por qué su abuelo de repente no estaba con ellos en el avión. Esa parte me dolía más que cualquier otra cosa, porque yo adoraba a ese niño con cada fibra de mi ser, y la idea de que él pudiera pensar que yo lo había abandonado voluntariamente me partía el corazón en pedazos. Pero también sabía que esta lección era necesaria, no solo para Leonardo, sino también para mi hija Elena, quien había permitido que su esposo me tratara como basura sin decir una sola palabra en mi defensa. Ella necesitaba ver el verdadero carácter del hombre con quien se había casado. Necesitaba entender que el respeto y la dignidad no son negociables, sin importar cuánto dinero esté involucrado. Y si mi venganza causaba fricción en su matrimonio, si provocaba que Elena cuestionara las decisiones que había tomado, entonces eso sería un efecto secundario bienvenido, que podría salvarla de años futuros de miseria, con un hombre que claramente valoraba el dinero sobre la familia. Me serví un vaso de agua y me tomé mis medicamentos para la presión arterial, esas pequeñas píldoras que me recordaban mi mortalidad, y el hecho de que no me quedaban tantos años por delante. Esa era otra razón por la cual esta venganza era tan importante para mí, porque no podía permitir que los últimos capítulos de mi vida estuvieran manchados por la humillación y el abuso sin respuesta. Necesitaba demostrarme a mí mismo que todavía tenía poder, que todavía podía defender mi honor
y que no iba a terminar mis días como una víctima patética que todos podían pisotear sin consecuencias. A la mañana siguiente me desperté temprano, como siempre lo había hecho durante mis años de maestro cuando tenía que estar en la escuela antes de que saliera el sol. Preparé mi desayuno simple de pan tostado con frijoles y café negro, esa comida humilde que Leonardo probablemente habría despreciado, pero que a mí me llenaba de recuerdos felices de mi infancia en el campo. Mientras comía, revisé mi teléfono y vi que ya tenía respuestas de varios de mis contactos, confirmando que mis peticiones habían sido ejecutadas. Roberto del Hotel Mirador me escribió: «Profesor, todo salió según lo planeado. Llegaron al hotel hace 2 horas muy emocionados y se fueron con las manos vacías muy molestos después de que les informamos del error en el sistema de pagos. Intentaron pagar en efectivo, pero casualmente nuestro sistema de procesamiento de pagos estaba en mantenimiento. Les recomendamos otros hoteles en la zona, pero todos parecían estar completos. Finalmente, encontraron un lugar pequeño a 3 cuadras de aquí, que no tiene ni la mitad de las comodidades que esperaban. Los vi caminando con sus maletas bajo el sol, y honestamente, profesor, me sentí un poco mal, pero luego recordé lo que me contó, y esa compasión desapareció inmediatamente. La descripción me dio una satisfacción inmensa que casi podía saborear junto con mi café. Los imaginé arrastrando sus pesadas maletas por las calles de San Francisco bajo el calor del mediodía californiano, sudando y maldiciendo mientras buscaban desesperadamente un lugar donde hospedarse, toda su elegancia y arrogancia derritiéndose como cera bajo el sol implacable de la realidad. Patricia de la oficina de turismo también respondió: «Profesor Ortega, cancelé todos sus tours como me pidió y además tomé la libertad de agregar sus nombres a una lista de clientes problemáticos que compartimos entre las agencias turísticas. Nada ilegal, por supuesto, solo una nota que indica que estos clientes tienden a cancelar a último minuto, lo cual hará que otras agencias sean muy cautelosas antes de aceptar sus reservaciones futuras». Esa mujer era brillante y había entendido perfectamente que mi venganza no se trataba solo de arruinar estas vacaciones específicas, sino de crear consecuencias duraderas que los seguirían incluso después de regresar a México. Durante los siguientes días, me dediqué a monitorear cuidadosamente el progreso de mi venganza a través de los reportes constantes que mis aliados me enviaban. Cada mensaje era como un capítulo nuevo de una historia de justicia que se escribía en tiempo real. Y yo era el autor invisible que movía los hilos desde mi humilde apartamento a miles de kilómetros de distancia. Miguel Ángel del servicio de renta de autos me envió una foto que casi me hace escupir el café de la risa. Leonardo parado junto a un Chevrolet destartalado de color verde desvaído, con una expresión de absoluta indignación en el rostro, mientras mi hija Elena se cubría la cara con las manos, en lo que claramente era vergüenza o frustración extrema. Padrino, debería haber visto su cara cuando le dije que este era el único vehículo disponible debido a un error en su documentación internacional. Intentó gritarme y exigir hablar con mi supervisor, pero yo soy el supervisor, así que solo le sonreí, y le dije que podía tomar este auto o caminar por toda la ciudad. Eligió el auto después de 20 minutos de quejas inútiles. Guardé esa foto en mi teléfono como un tesoro preciado, una evidencia visual de que mi plan estaba funcionando exactamente como lo había imaginado. Javier el chef me llamó personalmente para contarme sobre el incidente en su restaurante, su voz llena de diversión apenas contenida. «Samuel, fue perfecto. Llegaron a mi restaurante más elegante con reservación confirmada y todo el dinero del mundo para gastar. Pero les dije que había una fuga de agua en la cocina y que desafortunadamente teníamos que cerrar por el resto de la semana. Les recomendé un lugar horrible que conozco donde la comida es cara y mediocre, pero que tiene buena publicidad en Internet. Estoy seguro de que van a odiar cada bocado y van a pagar una fortuna por el privilegio de estar miserables». Esas palabras fueron música para mis oídos porque representaban algo más profundo que simple venganza. Representaban una lección sobre el valor real de las cosas y sobre cómo el dinero no puede comprar experiencias genuinas cuando el universo conspira en tu contra.
Daniela de la aerolínea me escribió un mensaje largo y detallado sobre los ajustes que había hecho para el vuelo de regreso. Profesor, sus asientos han sido cambiados a la última fila justo entre los dos baños. Esos asientos malditos que nadie quiere porque huelen terrible y porque hay gente haciendo fila constantemente. Además, configuré su equipaje para que sea marcado con una etiqueta especial que asegura que será el último en salir de la banda transportadora. Probablemente tendrán que esperar 40 minutos mientras todos los demás pasajeros ya se fueron con sus maletas. Pequeñas torturas que técnicamente no son errores, sino tremendas coincidencias del destino. Cada reporte que recibía alimentaba mi determinación y confirmaba que mi red de lealtades construida durante décadas de ser un maestro bondadoso y generoso era más poderosa que cualquier cantidad de dinero que Leonardo hubiera robado. Pero mi venganza no se limitaba solo a arruinar sus vacaciones con inconvenientes molestos. Yo tenía planes mucho más grandes que iban a afectar sus vidas de maneras permanentes y significativas. Lucía, la abogada, me envió un documento legal de 40 páginas, que era una obra maestra de precisión jurídica y argumentación sólida. La demanda civil que había preparado no solo exigía la devolución completa de mis $50,000 más intereses y daños punitivos, sino que también incluía cargos por fraude, apropiación indebida, abuso de ancianos y causarle angustia emocional intencional a una persona vulnerable. Samuel, este documento es tan sólido que ningún juez lo va a rechazar. Tengo todos los recibos bancarios que demuestran que tú sacaste el préstamo específicamente para este viaje. Tengo testimonios de testigos que vieron cómo Leonardo te empujó en el aeropuerto. Tengo grabaciones de las cámaras de seguridad que mi investigador privado obtuvo legalmente mediante solicitud pública. Y tengo una narrativa tan emotiva y convincente que el juez probablemente va a querer darle un puñetazo a Leonardo él mismo. Cuando presente esta demanda van a congelarse todas sus cuentas bancarias hasta que se resuelva el caso, lo cual significa que van a tener que pedir préstamos para pagar abogados y van a vivir meses de estrés legal constante, exactamente lo que se merecen. Leí ese documento 3 veces seguidas, saboreando cada palabra como si fuera un vino añejo, porque representaba no solo la recuperación de mi dinero, sino la vindicación pública de mi dignidad y el reconocimiento oficial de que lo que me hicieron fue legal y moralmente incorrecto. Fernando, el periodista, me llamó para informarme que su artículo sobre mi historia estaría publicado en la edición dominical del periódico, con mayor circulación en México, justo el día después de que Leonardo y Elena regresaran. Samuel, escribí esta historia con toda mi alma, porque me recordó por qué me hice periodista, para dar voz a las personas que han sido silenciadas y abusadas. Tu historia va a aparecer en la primera página de la sección de Sociedad, con el título Maestro jubilado robado y humillado por su propia familia. La traición que indigna a México. Incluí fotos tuyas de tus años como maestro, testimonios de docenas de exalumnos hablando sobre tu bondad y generosidad, y un análisis detallado de cómo Leonardo te defraudó sistemáticamente. Cuando este artículo salga publicado, la opinión pública va a estar tan de tu lado que Leonardo no va a poder caminar por la calle sin que la gente lo señale y lo juzgue. Su reputación profesional va a quedar destruida y su negocio probablemente va a sufrir, porque nadie quiere trabajar con alguien conocido por abusar de ancianos. Esa llamada me llenó de una satisfacción tan profunda que casi me sentí culpable por disfrutarla tanto. Pero luego recordé la sensación de estar tirado en el suelo del aeropuerto, mientras la puerta del avión se cerraba frente a mis ojos, y toda culpa desapareció instantáneamente. Mientras esperaba el regreso de Leonardo y Elena para que la fase final de mi venganza se desarrollara, me dediqué a otras tareas importantes que formaban parte de mi plan maestro. Contraté a un contador forense para que revisara todos los movimientos financieros de Leonardo durante los últimos 5 años, buscando cualquier irregularidad que pudiera usarse en mi contra o en investigaciones futuras. Lo que el contador encontró fue incluso mejor de lo que esperaba. Leonardo había estado evadiendo impuestos sistemáticamente mediante una serie de empresas fantasma y facturas falsas, un esquema ilegal que podría meterlo en prisión si las autoridades fiscales se enteraban.
Señor Ortega, lo que su yerno ha estado haciendo es fraude fiscal en gran escala. Estamos hablando de millones de pesos en impuestos no pagados durante años. Si usted presentara esta información ante el SAT con la documentación que he recopilado, ellos iniciarían una investigación inmediata que probablemente resultaría en cargos criminales, multas masivas y posiblemente tiempo en prisión. Guardé esa información como mi carta final, el as bajo la manga que usaría solo. Si Leonardo intentaba contraatacar legalmente o seguir haciéndome daño después de su regreso. También contraté a un investigador privado para que documentara cada momento de las vacaciones arruinadas de Leonardo y Elena. Quería tener evidencia fotográfica y video de su sufrimiento no por sadismo, sino como protección legal en caso de que intentaran demandarme por conspiración o algo similar. El investigador me envió reportes diarios con fotos y videos, que eran tan satisfactorios que parecían escenas de una comedia oscura, diseñada específicamente para mi entretenimiento. Había un video de Leonardo gritándole al recepcionista de un hotel económico porque el aire acondicionado no funcionaba y las sábanas tenían manchas. Su rostro rojo de furia mientras mi hija intentaba calmarlo sin éxito. Había fotos de ellos comiendo en restaurantes de mala calidad, sus expresiones de disgusto ante platillos que claramente no cumplían con sus expectativas de alta cocina. Había un video particularmente divertido de Leonardo, intentando estacionar el Chevrolet destartalado en un espacio pequeño y fallando repetidamente mientras otros conductores tocaban sus bocinas con impaciencia. Cada imagen y cada video era una confirmación visual de que la justicia cósmica estaba siendo servida plato por plato. Pero mi momento favorito llegó cuando el investigador me envió un video de 1 hora completa de Leonardo y Elena sentados en un parque cerca del Golden Gate, ese puente que yo había soñado ver con mis propios ojos, teniendo una discusión violenta sobre dinero y responsabilidades. «Esto es tu culpa. Tú me convenciste de que todo iba a salir perfecto», gritaba Elena con lágrimas en sus ojos. «¿Cómo iba a saber que todo se iba a ir al carajo? Es como si alguien nos hubiera echado una maldición», respondía Leonardo con frustración evidente en cada palabra. Los observé discutir durante minutos completos, sin poder disfrutar de la vista espectacular que tenían frente a ellos, completamente consumidos por su miseria autoinfligida. Y sentí una mezcla compleja de satisfacción, tristeza y una extraña forma de paz interior. Durante esos días de espera también recibí docenas de mensajes y llamadas de mis exalumnos, que se habían enterado de mi situación a través de la red de comunicación informal que existe entre personas que comparten un maestro en común. Muchos me ofrecieron dinero para ayudarme a recuperar lo que había perdido. Otros me ofrecieron sus servicios profesionales gratuitos, y algunos simplemente me llamaron para expresar su indignación ante lo que Leonardo me había hecho. «Profesor Ortega, usted cambió mi vida cuando nadie más creía en mí. Si hay algo que pueda hacer para ayudarlo, lo que sea, solo tiene que pedirlo», me dijo Martín González, un ingeniero exitoso que había sido un estudiante con dislexia severa, a quien yo ayudé a descubrir métodos alternativos de aprendizaje. «Profesor, cuando mi madre murió y yo no tenía dinero para el funeral, usted organizó una colecta y pagó la mitad de los gastos de su propio bolsillo. Nunca olvidaré eso, y ahora es mi turno de ayudarlo», me escribió Ana María Sánchez, ahora una doctora respetada que trabaja en un hospital público. Esos mensajes me llenaron de una emoción que no había sentido en años, un recordatorio poderoso de que mi vida como maestro no había sido en vano, que todas esas horas extras, todos esos sacrificios personales y toda esa energía invertida en mis estudiantes habían creado una red de amor y lealtad que ahora me protegía en mi momento de mayor vulnerabilidad. Ese era el verdadero contraste entre Leonardo y yo. Él había acumulado dinero, pero no había construido relaciones genuinas. Yo había desperdiciado mi dinero en otros, pero había construido un ejército de aliados que estarían a mi lado, incluso décadas después de que terminaran mis clases. Finalmente, llegó el día del regreso de Leonardo y Elena a México. Ese momento que había estado esperando con una mezcla de anticipación y nerviosismo,
porque era cuando la fase final y más devastadora de mi venganza se implementaría. El investigador privado me confirmó que habían abordado el vuelo de regreso desde San Francisco, sus rostros mostrando el agotamiento de 2 semanas de vacaciones, que fueron todo menos relajantes. Señor Ortega, se ven absolutamente miserables. Leonardo tiene ojeras profundas como si no hubiera dormido bien en días. Y su hija Elena ha estado llorando. Puedo ver que sus ojos están rojos e hinchados. Sea lo que sea que usted hizo, funcionó mejor de lo que probablemente esperaba. Estas personas están completamente destruidas emocionalmente. Esas palabras me dieron una satisfacción profunda, pero también una pequeña punzada de culpa cuando pensé en mi hija, porque a pesar de todo lo que había pasado, ella seguía siendo mi sangre. Mi pequeña Elena que alguna vez se sentaba en mis rodillas y me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. Pero esa culpa desapareció rápidamente cuando recordé que ella había presenciado mi humillación en el aeropuerto sin decir una sola palabra en mi defensa, que había permitido que su esposo me empujara al suelo y me insultara sin intervenir, que había elegido el dinero y la comodidad sobre la dignidad de su propio padre. Coordiné con Lucía para que el oficial judicial estuviera esperando en el aeropuerto de Ciudad de México exactamente en el momento en que Leonardo y Elena salieran de recoger su equipaje. Samuel, todo está listo. El oficial tiene órdenes de entregarles la demanda en mano y de informarles formalmente sobre el congelamiento temporal de sus cuentas bancarias mientras se resuelve el caso. También he contactado a los medios de comunicación locales para que haya cámaras presentes documentando el momento, porque quiero que esto sea público y que la gente vea exactamente qué tipo de persona es Leonardo Martínez. La idea de que hubiera cámaras me hizo dudar por un momento, porque no quería parecer vengativo o cruel ante la opinión pública, pero Lucía me aseguró que la narrativa estaba completamente de mi lado y que cualquier cobertura mediática solo me beneficiaría. El día llegó finalmente, y yo estaba sentado en mi apartamento con mi teléfono en la mano, esperando las actualizaciones en tiempo real que llegarían en cualquier momento. Recibí un mensaje de texto de Lucía. El avión acaba de aterrizar. El oficial está en posición. Mi corazón latía rápido a pesar de mi edad y mis medicamentos para el corazón. La adrenalina corría por mis venas como si tuviera 20 años otra vez. 15 minutos después recibí otro mensaje. Están saliendo del área de equipaje. Lucen exhaustos y molestos. El equipaje de Elena aparentemente salió con una rueda rota. Esos pequeños detalles me hicieron sonreír porque mostraban que incluso en los últimos momentos de su viaje desastroso, el universo seguía conspirando en mi favor. Luego llegó el mensaje que había estado esperando. El oficial acaba de acercarse a ellos. Está entregando los documentos legales ahora. Leonardo está leyendo la primera página y su cara se está poniendo completamente pálida. Elena está preguntando qué está pasando. Hay cámaras grabando todo. Mi teléfono sonó 30 segundos después, y era Lucía llamándome en vivo desde el aeropuerto. Samuel, tienes que escuchar esto. Lo tengo en altavoz. Pude oír la voz del oficial leyendo formalmente los cargos. Leonardo Martínez. Por la presente se le notifica que Samuel Ortega ha presentado una demanda civil en su contra por fraude, apropiación indebida de fondos, abuso de ancianos y causar angustia emocional intencional. Se le exige comparecer ante el tribunal en la fecha especificada y se le informa que todas sus cuentas bancarias han sido temporalmente congeladas hasta que se resuelva este asunto legal. Lo que escuché después fue música para mis oídos. Leonardo gritando con una voz llena de pánico y confusión. «Esto es un error. No pueden congelar mis cuentas. Tengo pagos que hacer. Esto es ridículo». Elena llorando y preguntando. «¿De qué está hablando? ¿Qué hiciste, Leonardo?» Y el caos general de periodistas haciendo preguntas mientras las cámaras capturaban cada segundo de esa humillación pública, que era perfectamente equivalente a la que yo había sufrido 2 semanas antes. Lucía volvió al teléfono conmigo directamente. «Samuel, fue perfecto, absolutamente perfecto. Leonardo está completamente destruido. No sabe qué hacer.
Está tratando de llamar a su abogado, pero aparentemente no puede porque su teléfono se quedó sin batería durante el vuelo. Es como ver justicia poética en tiempo real. Esa noche, el video del incidente en el aeropuerto se volvió viral en las redes sociales mexicanas con el título «Hombre que robó y humilló a su suegro anciano recibe justicia en el aeropuerto», y acumuló millones de vistas en cuestión de horas. Los comentarios eran abrumadoramente de mi lado, con miles de personas expresando su indignación ante el comportamiento de Leonardo y su admiración por mi coraje al defenderme legalmente. Al día siguiente, el artículo de Fernando fue publicado en el periódico tal como lo había prometido, ocupando toda la primera página de la sección de sociedad, con fotos mías de mis años como maestro joven y apasionado, junto a fotos actuales que mostraban a un hombre mayor pero digno. El artículo era una obra maestra de periodismo narrativo, que contaba mi historia con todos los detalles emocionales necesarios, para que los lectores sintieran exactamente lo que yo había sentido. Samuel Ortega dedicó 40 años de su vida a educar a generaciones de estudiantes mexicanos, muchos de los cuales ahora son profesionales exitosos que lo recuerdan con amor y gratitud. Pero cuando finalmente soñó con disfrutar un viaje merecido con su familia, su propio yerno lo traicionó de la manera más cruel imaginable. Escribió Fernando con una prosa que me hizo llorar cuando la leí. El artículo incluía entrevistas con docenas de mis exalumnos, hablando sobre cómo yo había cambiado sus vidas, cómo había pagado sus útiles escolares, cómo había dado clases extras gratuitas, cómo había asistido a sus bodas y bautizos, cómo había sido más que un maestro, sino una figura paterna para muchos que no tenían padres presentes. Leonardo intentó hacer control de daños publicando un comunicado en sus redes sociales, donde afirmaba que todo era un malentendido y que él siempre había respetado a su suegro. Pero sus palabras sonaban huecas y poco convincentes ante la evidencia abrumadora de video, fotografías y testimonios de testigos. Los comentarios en su publicación fueron brutales. Malentendido es olvidar comprar leche. Empujar a un anciano al suelo y robarle su dinero es ser un criminal, escribió alguien. Espero que pagues cada centavo que le robaste a ese hombre bueno y que además vayas a la cárcel por abuso de ancianos, comentó otro. Su negocio comenzó a sufrir inmediatamente cuando varios de sus clientes corporativos cancelaron contratos citando preocupaciones éticas sobre trabajar con alguien cuya reputación moral estaba en cuestión. En los siguientes días recibí llamadas de 3 programas de televisión diferentes, invitándome a contar mi historia en vivo. Ofertas que rechacé educadamente porque no buscaba fama sino justicia. Sin embargo, acepté dar una entrevista para un programa de radio muy popular, donde el presentador me trató con el respeto y la dignidad que Leonardo me había negado. Profesor Ortega, su historia ha tocado los corazones de millones de mexicanos que ven en usted a sus propios padres y abuelos. ¿Qué mensaje tiene para las personas que están escuchando?, me preguntó el presentador con voz respetuosa. Mi mensaje es simple. Respondí con voz clara y firme a pesar de mi edad. El respeto y la dignidad no tienen precio. El dinero va y viene, pero el honor es para siempre. Y nunca es demasiado tarde para defender lo que es correcto. Incluso cuando te sientes débil y vulnerable, incluso cuando piensas que nadie va a escucharte, la justicia siempre encuentra un camino si tienes el coraje de buscarla. Esas palabras resonaron con la audiencia de tal manera que el programa recibió cientos de llamadas de personas compartiendo sus propias historias de abuso familiar y agradeciéndome por darles el coraje de defenderse. Una semana después del regreso de Leonardo, Lucía me informó que él había contratado a un abogado caro que estaba intentando llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar un juicio público. Samuel, están ofreciendo devolverte los $50,000 completos más 20,000 adicionales por daños y perjuicios si aceptas retirar la demanda y firmar un acuerdo de confidencialidad que te prohíba hablar públicamente sobre este asunto, me dijo Lucía con un tono que indicaba claramente cuál era su opinión sobre esa oferta. Mi respuesta fue inmediata y definitiva. Rechaza la oferta. No quiero su dinero sucio con condiciones. Quiero un juicio público donde un juez determine exactamente cuánto me debe.
Quiero que quede registrado legalmente que lo que me hizo fue criminal. Y definitivamente no voy a firmar ningún acuerdo de confidencialidad que me impida hablar sobre mi propia experiencia. Lucía se rió con satisfacción ante mi respuesta. Sabía que ibas a decir eso, y honestamente me alegra porque ese acuerdo era un insulto considerando lo que te hicieron. Vamos a ir a juicio y vamos a ganar de manera tan contundente que Leonardo va a arrepentirse de no haber aceptado tus términos cuando tuvo la oportunidad. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada de mi hija Elena, la primera vez que escuchaba su voz desde el incidente en el aeropuerto. Su voz sonaba quebrada y llena de arrepentimiento genuino o actuado. No estaba seguro. Papá, necesito hablar contigo. Por favor. Sé que lo que pasó fue terrible y que Leonardo se comportó horriblemente, pero yo también soy tu hija y no puedo soportar más esta situación. Su voz se quebró completamente al final. Hubo una parte de mí que quiso ceder inmediatamente, que quiso perdonar y olvidar porque ese era el instinto paternal que había desarrollado durante sus 35 años de vida. Pero la otra parte, la parte que había sido humillada públicamente y robada sin remordimiento, esa parte se mantuvo firme. Elena, tú estuviste ahí cuando Leonardo me empujó al suelo. Viste cómo me trató como basura después de que yo pagué todo ese viaje con dinero prestado que ahora tengo que devolver con intereses. Y no dijiste absolutamente nada en mi defensa. No moviste ni un dedo para detenerlo. Elegiste tu comodidad sobre mi dignidad. Así que ahora necesitas entender que hay consecuencias para esas decisiones. Ella sollozó audiblemente al otro lado de la línea. Lo sé, papá, lo sé. Y me odio por ello. Estaba en shock, estaba asustada. Leonardo me había estado manipulando durante meses diciéndome que tú eras una carga financiera y que teníamos que establecer límites. Pero eso no es excusa. Debí haberte defendido, debí haberme bajado de ese avión contigo, y ahora veo que he estado casada con un monstruo que solo se preocupa por el dinero. Sus palabras me dolieron profundamente, porque confirmaban algo que yo había sospechado, pero esperaba que no fuera cierto. Que Leonardo había estado envenenando la mente de mi hija contra mí durante mucho tiempo antes del incidente del aeropuerto. Elena, no voy a retirar la demanda. Eso no es negociable. Leonardo necesita pagar por lo que hizo tanto legal como socialmente. Pero si tú quieres reconstruir nuestra relación, si genuinamente quieres hacer las paces, entonces necesitas hacer 3 cosas. Le dije con voz firme, pero no cruel. Dime qué necesitas que haga papá, lo que sea, respondió desesperadamente. Primero, necesitas testificar en el juicio sobre lo que realmente pasó, sin mentiras ni medias verdades, la verdad completa sobre cómo se planeó ese viaje y cómo me trataron. Segundo, necesitas considerar seriamente qué tipo de futuro quieres con un hombre capaz de tratar así a tu padre. Y tercero, necesitas traer a Miguel para que pase tiempo conmigo, porque él no tiene culpa de nada y me duele que lo estén usando como rehén emocional. Hubo un largo silencio del otro lado, donde solo podía escuchar su respiración entrecortada y sus sollozos ocasionales. Está bien, papá, haré todo eso. Testificaré en el juicio sin importar lo que Leonardo diga. Ya he estado hablando con un abogado de divorcios porque tienes razón sobre el tipo de hombre con el que estoy casada. Y traeré a Miguel este fin de semana para que pase el día contigo. Esa conversación marcó el comienzo de una reconciliación lenta y dolorosa con mi hija, una que requeriría años de reconstrucción de confianza, pero que al menos ahora tenía una base de honestidad brutal sobre lo que había salido mal. Cuando Miguel vino a visitarme ese fin de semana, corrió hacia mí con los brazos abiertos, como si no hubiera pasado el tiempo, su pequeño cuerpo chocando contra mis piernas con la fuerza del amor incondicional. «Abuelo, te extrañé tanto. ¿Por qué no viniste con nosotros al puente?» Su pregunta inocente me partió el corazón. Me arrodillé para estar a su altura, ignorando el dolor en mis rodillas viejas. A veces los adultos cometen errores, Miguel. Y tu papá cometió un error muy grande que lastimó mucho al abuelo. Pero lo importante es que estás aquí ahora y podemos pasar todo el día juntos.
Pasamos ese sábado haciendo todas las cosas que un abuelo y su nieto deberían hacer. Fuimos al parque a dar de comer a las palomas. Compramos helado de chocolate que se derritió por todas partes. Leímos cuentos bajo la sombra de un árbol. Y él me contó sin filtros todo sobre el viaje a San Francisco, que había resultado ser aburrido y triste porque mamá y papá peleaban todo el tiempo y no pudimos hacer nada de lo que habíamos planeado. Sus palabras infantiles confirmaron que mi venganza había sido efectiva, pero también me recordaron que la inocencia de un niño había sido afectada colateralmente, algo que nunca había sido mi intención. El juicio comenzó 3 meses después del incidente original, tiempo durante el cual Leonardo había gastado una fortuna en abogados, intentando construir una defensa que se derrumbaba bajo el peso de la evidencia, abrumadora. Lucía había preparado un caso tan meticuloso y bien documentado, que hasta el abogado de Leonardo parecía desmoralizado desde el primer día. Señoría, presentamos evidencia bancaria que muestra claramente que Samuel Ortega sacó un préstamo de $50,000, específicamente para financiar este viaje familiar. Presentamos testimonios de múltiples testigos que presenciaron cómo Leonardo Martínez empujó violentamente al señor Ortega al suelo en el aeropuerto mientras lo insultaba y lo excluía del viaje que él mismo había financiado. Presentamos grabaciones de video de cámaras de seguridad del aeropuerto que documentan el asalto físico. Y presentamos evidencia de mensajes de texto, donde Leonardo admite que el viejo no era necesario para sus vacaciones. Cada pieza de evidencia que Lucía presentaba era como un clavo en el ataúd de la defensa de Leonardo, quien se sentaba en su mesa luciendo cada vez más pálido y derrotado conforme el juicio progresaba. El momento más dramático del juicio llegó cuando Elena subió al estrado como testigo, algo que Leonardo claramente no esperaba y que lo dejó visiblemente conmocionado. Su abogado intentó objetar, pero el juez permitió su testimonio. Señora Martínez, ¿puede describir con sus propias palabras qué sucedió el día del vuelo? Preguntó Lucía con tono profesional pero gentil. Elena tomó aire profundamente, sus manos temblando mientras sostenía un pañuelo empapado en lágrimas. Mi padre sacó un préstamo de $50,000 porque mi esposo me convenció de que lo hiciéramos. Dijimos que era para contribuir al viaje, pero la verdad es que ese dinero pagó todo, absolutamente todo. Los boletos, el hotel, los tours, todo. Mi padre pensaba que iba a venir con nosotros porque ese era el acuerdo. Él financiaba el viaje, y finalmente podría cumplir su sueño de ver San Francisco. Su voz se quebró pero continuó. Pero Leonardo había planeado desde el principio dejarlo atrás. Me lo dijo la noche anterior al vuelo cuando yo pregunté si estábamos seguros de que papá tenía todo listo. Él me dijo, tu padre no viene, solo necesitábamos su dinero. Yo discutí con él toda esa noche, pero él me convenció diciéndome que sería mejor así, que papá solo iba a arruinar nuestras vacaciones con sus limitaciones de edad. Las palabras de Elena resonaron en la sala del tribunal como bombas de verdad, que destruían cualquier pretensión de inocencia que Leonardo pudiera haber mantenido. ¿Y qué sucedió exactamente en el aeropuerto?, preguntó Lucía, guiando el testimonio hacia el momento crucial. Leonardo esperó hasta el último momento posible cuando ya estábamos en la puerta de embarque. Mi padre estaba tan feliz sosteniendo la mano de Miguel. Y entonces Leonardo se giró y le dijo que no podía venir. Cuando papá preguntó por qué, Leonardo lo empujó con fuerza y le gritó que el viaje no era para pobres. Vi a mi padre caer al suelo y no hice nada. Absolutamente nada. Y esa es la vergüenza que voy a cargar por el resto de mi vida. Elena estaba llorando abiertamente ahora y hasta algunos miembros del jurado se secaban los ojos discretamente. El abogado de Leonardo intentó un contrainterrogatorio débil. Señora Martínez, ¿no es cierto que usted está atravesando un proceso de divorcio con mi cliente y que este testimonio está motivado por rencor personal? Elena lo miró directamente a los ojos con una intensidad que me hizo sentir orgulloso de ella por primera vez en meses. Estoy divorciándome de su cliente precisamente porque finalmente vi su verdadero carácter ese día en el aeropuerto. No estoy testificando por rencor, sino porque es lo correcto, porque mi padre merece justicia,
y porque quiero que mi hijo crezca, sabiendo que la verdad y la responsabilidad importan más que el dinero o la conveniencia. Ese testimonio efectivamente terminó el caso. El abogado de Leonardo no tenía nada más que ofrecer, excepto argumentos técnicos débiles sobre interpretaciones de acuerdos verbales que el juez rechazó con evidente disgusto. Cuando llegó mi turno de testificar, subí al estrado con la dignidad de un hombre que ha vivido 71 años, aprendiendo que la verdad siempre prevalece si uno tiene la paciencia de esperar. Señor Ortega, ¿por qué sacó ese préstamo sabiendo que sería difícil pagarlo con su pensión de jubilado? Me preguntó Lucía, dándome la oportunidad de explicar mi motivación más profunda. Porque durante toda mi vida mi único sueño fue ver el Golden Gate con mis propios ojos, caminar por esa playa con mi nieto, sentir que al final de una vida dedicada a enseñar y servir a otros, yo también podía tener un momento de alegría pura. Ese préstamo representaba todos mis ahorros futuros, pero valía la pena si podía cumplir ese sueño. Lo que no sabía es que estaba financiando las vacaciones de otras personas mientras yo iba a ser descartado como basura, al último momento. Mi voz no tembló ni una sola vez porque estaba diciendo mi verdad, sin adornos ni exageraciones. ¿Cómo se sintió cuando Leonardo lo empujó al suelo? La pregunta era directa y emocional. Me sentí como si toda una vida de trabajo honesto y dedicación a mi familia no hubiera significado nada, como si el único valor que yo tenía era el dinero que podía proporcionar, y una vez que lo entregué, ya no servía para nada más. En ese momento, tirado en el suelo del aeropuerto mientras la puerta del avión se cerraba, sentí que una parte de mí moría. No la parte física, sino la parte que todavía creía que la bondad y la familia significaban algo en este mundo. Hubo un silencio absoluto en la sala, excepto por el sonido de personas llorando discretamente. El juez, un hombre de unos 60 años con experiencia evidente en casos difíciles, me miró con una expresión de empatía profunda. Señor Ortega, lamento profundamente lo que ha tenido que soportar. Este tribunal está aquí para asegurar que se haga justicia. Las deliberaciones del jurado duraron menos de 2 horas, un tiempo notablemente corto que indicaba claramente cuán unánime era su decisión. Cuando regresaron a la sala, la presidenta del jurado leyó el veredicto con voz clara y firme. En el caso de Samuel Ortega versus Leonardo Martínez, encontramos al acusado culpable de fraude, apropiación indebida de fondos y causar angustia emocional intencional. Ordenamos al señor Martínez pagar al señor Ortega la suma de $50,000 más, $75,000 adicionales en daños punitivos, así como cubrir todos los costos legales del demandante. Lucía apretó mi mano con fuerza mientras el juez agregaba sus propios comentarios. Señor Martínez, su comportamiento en este caso ha sido absolutamente reprensible. Usted no solo defraudó financieramente a un anciano vulnerable, sino que lo humilló públicamente de una manera cruel e innecesaria. La sentencia de este tribunal refleja no solo la compensación monetaria, sino también la condena moral de su conducta. Además, ordeno que usted pague $125,000 en total, dentro de los próximos 90 días, o enfrentará cargos criminales adicionales por desacato. Y le advierto que si alguna vez vuelvo a ver un caso similar involucrándolo en mi tribunal, seré mucho menos benévolo. Leonardo salió de la sala del tribunal luciendo completamente destruido. Su arrogancia reemplazada por la realidad aplastante de que había perdido no solo una cantidad masiva de dinero, sino también su reputación, su matrimonio y cualquier respeto que alguna vez hubiera tenido en su comunidad. Los meses siguientes trajeron cambios profundos que demostraron que la justicia puede ser restaurativa. Recibí los $125,000 en pagos mensuales supervisados por el tribunal, dinero que usé para pagar mi préstamo completamente, crear un fondo educativo para Miguel y finalmente comprar ese boleto a San Francisco que había soñado durante tantos años. Esta vez viajé con mi dignidad intacta y con Miguel a mi lado, porque Elena insistió en que fuéramos juntos para crear los recuerdos que siempre debieron existir. El vuelo fue en clase turista porque yo no necesitaba lujos,
Solo necesitaba llegar a ese puente que había vivido en mis sueños durante décadas. Miguel estaba emocionado preguntándome 1000 cosas sobre San Francisco, su inocencia restaurada después de meses de terapia que Elena había iniciado para ayudarlo con la separación de sus padres. Cuando aterrizamos, sentí una emoción que no había experimentado en años. Cada célula de mi cuerpo vibraba con anticipación. Roberto del Hotel Mirador nos recibió personalmente con una sonrisa enorme. Profesor Ortega, es un honor recibirlo apropiadamente. Tengo preparada nuestra mejor suite sin costo. Es lo menos que puedo hacer después de todo. Intenté rechazar su generosidad, pero insistió con tal fervor que finalmente acepté, entendiendo que para él, esto cerraba el círculo de nuestra relación maestro-alumno. La suite tenía vistas panorámicas con el Golden Gate visible a la distancia, ese gigante de acero rojo que había sido el símbolo de todos mis sueños aplazados. Miguel corrió a la ventana y presionó su nariz contra el vidrio. «Abuelo, ahí está. Es enorme. ¿Podemos ir ahora mismo?» Su entusiasmo me recordó por qué había luchado tan duro, no solo por mí, sino por preservar la pureza de los sueños compartidos entre generaciones. Pasamos 3 días explorando San Francisco sin itinerarios estresantes ni expectativas imposibles. Caminamos por el Golden Gate con Miguel sosteniendo mi mano, el viento fresco del océano golpeando nuestros rostros, mientras yo finalmente absorbía la magnificencia de esa estructura, que había existido solo en fotografías durante tantos años. «Abuelo, ¿por qué estás llorando?», preguntó Miguel con preocupación. «Son lágrimas de felicidad, mi niño. A veces cuando un sueño finalmente se hace realidad después de esperar tanto tiempo, las emociones son tan fuertes que se escapan en forma de lágrimas, pero son lágrimas buenas, te lo prometo». Tomamos fotos juntos en diferentes puntos del puente, imágenes que se convertirían en mis posesiones más preciadas, evidencia tangible de que la perseverancia y la justicia pueden transformar humillación en triunfo. Visitamos lugares turísticos típicos, pero también exploramos rincones menos conocidos donde comimos en pequeños restaurantes familiares con comida auténtica, lugares que ningún tour elegante habría incluido, pero que me dieron un sentido genuino de San Francisco. Una tarde en una cafetería cerca del muelle, mi teléfono sonó con un número desconocido. Era Leonardo, y su voz sonaba completamente diferente, desprovista de arrogancia. «Samuel, sé que no tengo derecho a llamarte, pero necesito decirte algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. Lo siento profundamente por todo. Estaba tan obsesionado con el dinero y el estatus que perdí de vista lo que realmente importa. He perdido a mi familia, mi reputación y mi paz mental. Y lo peor es que me lo merezco completamente». Su voz se quebró revelando emociones genuinas que nunca había demostrado. Parte de mí quería colgarle inmediatamente, pero la parte del maestro que siempre busca enseñar decidió escuchar. «Leonardo, tu disculpa llega muy tarde y bajo circunstancias que no la hacen creíble. Estás disculpándote ahora que has perdido todo, no cuando todavía tenías algo que perder. Eso sugiere que tu arrepentimiento está motivado por consecuencias más que por comprensión genuina del daño causado. Tienes razón, completamente razón, pero he estado en terapia durante meses tratando de entender qué está mal en mí, por qué prioricé cosas materiales sobre personas que me amaban, aunque sé que probablemente nunca me perdonarás. Necesitaba decirte que finalmente entiendo el daño que causé y que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser mejor». Hubo sinceridad en su voz que sugería que el sufrimiento había causado algo de crecimiento personal. «Leonardo, no voy a decirte que te perdono porque sería mentir. El perdón tal vez llegue con tiempo o tal vez nunca, pero espero que uses esta experiencia para convertirte en mejor persona. No por mí, sino por ti, y especialmente por Miguel, porque él merece un padre que entienda que el amor y el respeto son más valiosos que cualquier cantidad de dinero». Hubo un silencio largo. «Gracias, Samuel, por enseñarme la lección más importante de mi vida, incluso cuando tuve que perderlo todo para finalmente aprenderla.
Colgamos y me quedé reflexionando mientras Miguel dibujaba ajeno a la conversación. Me di cuenta de que mi venganza había sido necesaria por justicia, porque estableció consecuencias claras y demostró que incluso las personas vulnerables pueden defenderse con la combinación correcta de recursos, determinación y aliados leales. Mi historia se extendió cuando Fernando escribió un artículo de seguimiento titulado El maestro que enseñó una última lección. Cómo la red de exalumnos llevó justicia a su mentor, documentando no solo mi victoria legal, sino el papel crucial de mis estudiantes. Ese artículo resonó porque mostraba el poder duradero de las relaciones genuinas, construidas con integridad durante décadas. Recibí cientos de cartas de personas compartiendo historias de abuso familiar o financiero, agradeciéndome por darles coraje para tomar acción. Su historia me salvó de años de maltrato. Si usted pudo defenderse a los 71 años, yo puedo hacerlo a los 50, escribió una mujer. Esas cartas me llenaron de propósito renovado y me hicieron entender que mi experiencia había trascendido lo personal, para convertirse en símbolo de resistencia contra el abuso. Elena y yo reconstruimos lentamente nuestra relación a través de conversaciones honestas, donde ella confrontó cómo había permitido que su matrimonio envenenara nuestra conexión. Papá, estuve tan ciega. Leonardo me convenció de que tus expectativas eran irrazonables. Nunca vi cómo me manipulaba para aislarme de ti hasta que fue demasiado tarde. Elena, lo importante es que ahora lo ves con claridad y estás tomando las decisiones correctas para ti y Miguel. Ese niño necesita crecer viendo que la integridad y el respeto no son negociables. Nuestra reconciliación requirió meses de terapia familiar, donde ambos expresamos heridas profundas y nos comprometimos a patrones de comunicación más saludables. El divorcio se finalizó 6 meses después del juicio. Elena recibió custodia completa con visitas supervisadas para Leonardo, decisión que reflejaba la preocupación del tribunal sobre su influencia potencialmente dañina. La información sobre la evasión fiscal de Leonardo fue entregada a las autoridades porque era lo correcto. La investigación reveló fraude complejo que resultó en cargos criminales y 2 años de libertad condicional con servicio comunitario obligatorio. Irónico, considerando cómo había despreciado a las personas pobres, que ahora tendría que servir. Durante mi tiempo en San Francisco, mis exalumnos organizaron una reunión sorpresa en un restaurante italiano. Cuando llegué esperando una cena tranquila, encontré una sala con 30 personas que habían viajado para verme. ¡Sorpresa, profesor Ortega!, gritaron. Y me quedé paralizado por la emoción de ver tantas caras que había conocido como estudiantes, y que ahora eran adultos exitosos. Pasamos horas compartiendo historias. Profesor, usted me enseñó que ser inteligente no era suficiente, que también había que ser bueno. Esa lección cambió mi vida, dijo Patricia llorando. Usted pagó mis libros durante 2 años. Sin usted nunca habría terminado la escuela y ahora soy ingeniera en Google. Compartió Carlos emocionado. Cada testimonio recordaba que una vida dedicada al servicio de otros no es desperdiciada sino invertida en dividendos humanos que se multiplican. Esa noche me di cuenta de algo fundamental. Leonardo había robado mi dinero e intentó robar mi dignidad. Pero no podía robar el legado de bondad que había construido durante 40 años de enseñanza. Ese era mi verdadero tesoro, infinitamente más valioso que cualquier cantidad de dinero o cualquier viaje. El último día en San Francisco, Miguel y yo regresamos al Golden Gate al amanecer, porque quería ver ese puente bañado en luz dorada. Caminamos hasta el centro donde el viento era más fuerte y la vista del Pacífico se extendía infinitamente. Miguel sostenía mi mano con fuerza, ese vínculo inquebrantable entre abuelo y nieto que ninguna traición podía disolver. Abuelo, ¿estás contento de haber venido finalmente?, me preguntó con esos ojos inocentes. Más de lo que puedes imaginar, mi niño. Este momento vale más que todo el oro del mundo porque lo comparto contigo y porque llegué aquí con mi dignidad intacta. Habría sido fácil rendirme después del aeropuerto, pero decidí luchar por lo correcto y esa decisión me trajo no solo aquí, sino a un lugar de paz interior.
Le pedí a un turista que nos tomara una foto con el Golden Gate de fondo. La imagen capturó perfectamente ese momento de triunfo callado. Esa foto se convirtió en la imagen principal del tercer artículo de Fernando titulado El sueño cumplido, cómo el maestro finalmente llegó al Golden Gate. De regreso en México, mi vida cambió completamente. El dinero extra me permitió vivir con comodidad, pero más importante fue que ya no era solo el viejo maestro jubilado, sino el hombre que se defendió, un símbolo de resistencia que inspiraba a otros. Fui invitado a dar charlas en escuelas y universidades. La lección más importante es esta, les decía a los estudiantes. El respeto propio no es negociable. Tu integridad y dignidad son lo único que verdaderamente te pertenece, y, si alguien intenta quitártelas, debes luchar porque una vida vivida en humillación silenciosa no es una vida en absoluto. Elena continuó su sanación, encontrando trabajo en una escuela primaria donde su nueva apreciación por mi profesión creció diariamente. «Papá, ahora entiendo cuánto diste sin esperar nada. Me avergüenza haber permitido que Leonardo te tratara como si no tuvieras valor». Leonardo cumplió su servicio comunitario en un comedor de beneficencia, tarea que transformó su perspectiva. La coordinadora reportó que era uno de los voluntarios más dedicados, tratando a cada persona con respeto. No sé si su cambio era genuino, pero decidí creer en la capacidad humana de transformación. Miguel crecía convertido en un joven reflexivo y compasivo. «Abuelo, cuando sea grande quiero ser como tú. Quiero ayudar a las personas y pararme firme cuando algo está mal», me dijo un día, llenándome de orgullo más profundo que cualquier premio. En mis últimos años pasaba horas mirando esa foto del Golden Gate con Miguel, recordando que mi venganza se había transformado en algo más grande. Una lección sobre el poder de las relaciones auténticas, sobre cómo décadas de bondad crean redes de apoyo que funcionan cuando más se necesitan, y sobre cómo defender tu dignidad inspira a otros. Cuando finalmente llegara mi tiempo de partir, lo haría sabiendo que mi última gran lección había sido la más importante, que nunca es demasiado tarde para reclamar tu valor, que la justicia es posible incluso contra adversarios más poderosos, y que el verdadero éxito se mide en las vidas que tocaste positivamente y en el legado de dignidad que dejas atrás. Samuel Ortega había ganado mucho más que un caso legal o un viaje soñado. Había ganado su alma de vuelta, y esa victoria era infinitamente más preciosa que cualquier cosa que Leonardo jamás podría robarle. Los años pasaron, y mi historia continuó inspirando a personas en toda América Latina, convirtiéndose en ejemplo de que la edad no es impedimento para defender tus derechos, y que las relaciones genuinas son el verdadero capital de una vida bien vivida. Miguel creció recordando ese viaje como el momento que definió su comprensión de la justicia y la dignidad. Cuando tuvo su propia familia, les contó la historia de su abuelo que enseñó al mundo que nunca debes subestimar el poder de un maestro que dedicó su vida a sembrar bondad. Elena encontró paz en su nueva vida, agradecida por la segunda oportunidad de tener una relación honesta con su padre y de criar a su hijo con los valores correctos. Leonardo, aunque pagó un precio alto, aprendió finalmente que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en cómo trata a los demás, especialmente a los más vulnerables. La foto del Golden Gate permaneció en mi pared hasta mi último día, recordatorio constante de que los sueños pueden cumplirse cuando tienes el coraje de luchar por ellos, que la justicia puede prevalecer cuando construyes puentes de amor durante toda una vida, y que al final, lo que realmente importa no es cuánto dinero acumulaste, sino cuántas vidas tocaste con bondad. Samuel Ortega. Murió años después rodeado de amor, con Miguel sosteniendo su mano tal como él había sostenido la suya en ese puente dorado, con Elena recibiendo su perdón final, y con cientos de exalumnos llenando su funeral para honrar al maestro que les enseñó las lecciones más importantes: dignidad, justicia y amor incondicional. Su historia continúa siendo contada como recordatorio eterno
de que nunca es demasiado tarde para defender lo correcto, que la bondad sembrada florece en momentos de necesidad, y que la verdadera riqueza se mide en el impacto positivo que dejas en el mundo.